El linaje cainita, desde sus orígenes más remotos, estuvo marcado por la herencia. Cada generación recibía la sangre de la anterior. Cada sire dejaba una huella clara en su chiquillo, y cada clan era la manifestación persistente de una voluntad que se extendía desde los primeros días de la maldición. Durante siglos, los vampiros se vieron a sí mismos como parte de una genealogía oscura y milenaria que los conectaba con el primer asesino, el primer condenado. Pero en las noches más recientes, esa certeza ha comenzado a fracturarse, y el síntoma más visible de esa corrupción es el surgimiento de los Caitiff y los Thin Bloods, los sin clan, los de sangre débil, los hijos que no heredaron ni el poder, ni el linaje, ni el lugar en la historia. Para comprender la aparición de estos vástagos marginados, hay que retroceder a los tiempos posteriores a la segunda ciudad. Cuando Caín desapareció tras el cónclave con sus hijos, y la tercera generación, los antediluvianos, comenzó a esparcir su influencia, el número de vampiros se multiplicó. Cada uno de ellos, en su ambición de poder, abrazó a nuevos chiquillos, quienes a su vez siguieron el mismo patrón. La sangre, transmitida generación tras generación, fue perdiendo fuerza. Las capacidades innatas se diluían, las disciplinas tardaban más en despertar, y los vínculos espirituales se volvían más inestables. Lo que en Caín era condena divina, en sus descendientes se convirtió en herencia fragmentada. Durante siglos, esta debilidad fue vista como una simple consecuencia biológica. Se asumía que los vampiros de generaciones más recientes serían más frágiles, más dependientes, más limitados. Pero lo que comenzó a inquietar a los clanes fue la aparición de individuos que no solo eran débiles en términos de poder, sino que carecían completamente de identificación. Vampiros que no mostraban afinidad por ningún clan, que no heredaban disciplinas claras, que no tenían rasgos específicos y que no podían ser ubicados en ningún linaje reconocible. Estos eran los Caitiff. El término Caitiff, en su origen, era un insulto. Significaba miserable, abandonado, sin señor. Y esa definición encajaba con la percepción que los clanes tenían de estos vampiros. No eran simplemente de sangre débil. Eran errores, aberraciones, despojos del sistema que había sostenido la jerarquía vampírica durante milenios. Algunos fueron creados deliberadamente, por sires que abrazaban sin permiso, sin preparación, en momentos de desesperación o locura. Otros surgieron sin explicación clara, producto de generaciones tan distantes de los antediluvianos que ya no podían manifestar las características de ningún clan. La Camarilla, desde su fundación, mostró una postura ambigua frente a los Caitiff. Por un lado, los consideraba una amenaza a la estabilidad del orden establecido. Por otro, entendía que eliminarlos indiscriminadamente podía generar tensiones internas, especialmente entre los clanes más jóvenes. La solución fue institucionalizar su marginalidad. Se les permitió existir, pero sin derechos. No podían ocupar cargos, no podían gobernar dominios, y en muchos casos eran obligados a portar símbolos que los identificaran como parias. Algunos príncipes los usaban como carne de cañón, como espías prescindibles o como moneda de cambio. Y cuando uno de ellos mostraba signos de ambición, el castigo era inmediato. En el Sabbat, el trato no fue más benévolo. Aunque la secta se ufanaba de rechazar las estructuras tradicionales y de permitir mayor libertad entre sus miembros, los Caitiff eran vistos como una vergüenza para la causa. Sin herencia, sin clan, sin legado, no podían ser instrumentos eficaces del fin de los tiempos. Muchos fueron ejecutados tras su abrazo.
Otros fueron utilizados en ritos crueles que pretendían purificar su sangre. Solo unos pocos lograron ascender, y lo hicieron ocultando su condición o manipulando a sus superiores con una habilidad que bordeaba la desesperación. A medida que la sangre seguía debilitándose, apareció un fenómeno aún más alarmante: los Thin Bloods. A diferencia de los Kaitif, que podían tener un linaje indefinido, pero seguían mostrando rasgos vampíricos claros, los Thin Bloods eran una anomalía biológica y espiritual. Su sangre era tan diluida que muchos de ellos podían caminar bajo el sol por breves periodos. No podían generar vínculos de sangre, sus disciplinas eran impredecibles, y su conexión con el mundo vampírico tradicional era casi inexistente. Algunos ni siquiera podían crear chiquillos. Otros, en cambio, desarrollaban habilidades nuevas, desconocidas, como la alquimia de sangre, una práctica prohibida que les permitía alterar su estado físico y mental mediante el uso ritual de su vitae. Para la camarilla, los Thin Bloods representaban la ruptura final del linaje. Si los Kaitif eran errores del sistema, los Thin Bloods eran la negación del sistema mismo. En la quinta edición del canon, la camarilla estableció una disposición directa. Los príncipes podían ordenar la destrucción inmediata de cualquier Thin Blood detectado en su dominio, sin necesidad de juicio ni investigación. Esta caza de sangre débil se extendió como una epidemia silenciosa. En ciudades controladas por los Ventrue, los registros de ejecución se duplicaron en menos de una década. Los Tremere realizaron experimentos para estudiar su composición, y más de uno desapareció sin dejar rastro. Los Bruja, aunque más divididos en sus posturas, no opusieron una resistencia significativa. El mensaje era claro: la sangre diluida debía desaparecer. Pero esta represión no hizo más que exacerbar el problema. Los Thin Bloods comenzaron a agruparse en los márgenes del mundo vampírico. Algunos encontraron refugio entre los anarquistas. Otros formaron comunidades propias, ocultas, nómadas, sustentadas en la desconfianza y en la necesidad. En las calles surgieron leyendas sobre sus habilidades. Vástagos capaces de envejecer, de tener hijos, de curar heridas incurables, de ver el futuro. Muchas de estas historias eran invenciones, mitos construidos por el miedo, pero algunas eran reales. Y lo que más aterraba a los clanes no era su poder, sino su diferencia. No encajaban en los libros, en los rituales, en las profecías. Eran lo que no debía existir. El libro de Nod, en algunos de sus fragmentos más oscuros, menciona que cuando la sangre se vuelva agua y los hijos no reconozcan a sus padres, el fin estará cerca. Para muchos antiguos, los Thin Bloods son ese presagio, no porque tengan el poder de destruir el mundo, sino porque representan su desgaste inevitable. Cada uno de ellos es un recordatorio de que el linaje está roto, de que la cadena se ha debilitado tanto que ya no puede sostenerse. Y si la sangre no transmite poder, ni memoria, ni maldición, entonces, ¿qué queda de la estirpe de Caín? A esta crisis biológica se suma una crisis política. Los Kaitif y los Thin Bloods no solo existen, sino que comienzan a organizarse. Sus redes, aunque precarias, se expanden por ciudades enteras. Intercambian conocimientos, desarrollan prácticas propias y en algunos casos actúan como agentes dobles, sirviendo a múltiples facciones sin comprometerse con ninguna. Algunos han comenzado a hablar de una nueva era, de una mascarada invertida, donde los clanes tradicionales serán reemplazados por comunidades descentralizadas, sin linaje, sin jerarquías, sin historia. Los líderes de la camarilla lo saben,
aunque no lo reconozcan abiertamente. Y por eso han intensificado las purgas, los controles, las pruebas de sangre, los registros obligatorios. En algunos dominios, los vampiros de generación baja deben presentar certificados de linaje para poder residir legalmente. En otros, se les prohíbe el acceso a Elysium. Y mientras tanto, en los refugios subterráneos, en los márgenes de las ciudades, los Thin Bloods siguen naciendo, a veces como errores, a veces como castigos, a veces como señales de que la historia, como la sangre, ya no puede sostener más su peso. Hoy, los Caitiff y los Thin Bloods siguen siendo una minoría, pero su impacto es desproporcionado. Han desestabilizado pactos, revelado secretos, asesinado antiguos y sobrevivido a condiciones que ningún otro vástago podría resistir. Y lo más importante, han demostrado que el linaje no es garantía de poder, ni la generación prueba de sabiduría. Son la grieta por la que se filtra el colapso, la negación viviente del mito genealógico de los clanes. Y en ese rechazo silencioso, en esa existencia imposible, está su fuerza. X porque cuando los herederos fallan, cuando los castillos se agrietan y cuando los nombres se olvidan, son los marginados quienes encuentran las nuevas formas. Y en las noches que se avecinan, no serán los antiguos quienes dicten las reglas. Serán los bastardos, los sin clan, los de sangre débil. Porque quizás el linaje ya no es lo que fue. Y quizás eso sea exactamente lo que Caín temía desde el principio. En el próximo capítulo abriremos los textos sellados del final de los tiempos. Porque no todos los vástagos buscan el poder. Algunos simplemente se preparan para el fin. El sueño de Gehenna está más cerca de lo que parece. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias